American energy companies is this. You should not be using your profits to buy back stock or for dividends. Not now. De desgaste esperando a las elecciones de medio mandato, las que tenemos dentro de 2 semanas, a las que llega sin el apoyo popular y con las encuestas dando por perdidas para los demócratas las cámaras legislativas. Un momento en el que el mundo está de vuelta y media. Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión y cogestor del fondo Olea Neutral. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. El comunicado, ¿qué le ha parecido? 75 puntos básicos con el ojo puesto en los Tiltro. Bueno, la verdad es que la magnitud de la subida era lo esperado. Uh-huh. Si bien, bueno, yo creo que también había voces o gente o parte del mercado esperando también la posibilidad de que fuera 0,50, pero yo creo que eran los menos, ¿no? Uh-huh. Y la reacción, pues la verdad es que está siendo, bueno, la que más me ha sorprendido es el euro-dólar, sí, que en lugar de fortalecerse el euro, pues ha caído un poco, ¿no? Uh-huh. Sí, pero bueno, también es cierto que el euro en el último mes ha subido casi un 5% contra el dólar, ¿no? Entonces, bueno, pues también era un momento en el cual seguramente muchos traders estaban esperando a que si se consolidaba la subida a 0,75 y se apreciaba el euro, venderlo, y como no se produjo, pues venden igual, porque uh-huh, tienen beneficios acumulados. Por lo demás, vemos los bonos. Yo creo también una reacción sensata o coherente es que los bonos a largo plazo bajen de rentabilidad. A lo mejor a alguien le puede parecer raro que suban los tipos a corto y bajen los de largo, pero el enemigo principal para los bonos a largo plazo es la inflación. Entonces, cuanto más mano firme haya por parte del Banco Central subiendo los tipos de interés a corto para luchar contra la inflación, es la mejor garantía de que esos bonos van a mantener su valor, ¿no? Uh-huh. De hecho, con el comunicado parece suficiente. Los teníamos con rentabilidades sobre el positivo. Se acaban de dar la vuelta al negativo. El español a 10 años en 3,18,1. Los tipos de interés se quedan en el nivel más alto de la década, 2%. ¿Dónde vamos a ver el techo? ¿Dónde vamos a ver ese tipo neutral con el que el BCE dice estar cómodo para comenzar a dejar de lado esta política agresiva? Pues casi todo el mercado estaba descontando el 3%, ¿no?, para Europa. Pero curiosamente es que a raíz de esta subida, el tipo digamos, descontado por el mercado a junio-septiembre del año que viene, uh-huh, estaba en 2,83 antes del anuncio, y en estos momentos está por debajo del 2,50, o sea, ha bajado casi 30 puntos básicos, por lo menos 25, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que me está diciendo el mercado es que creen que va con esta, digamos, tenacidad con la que el Banco Central Europeo está subiendo los tipos, sí, no es descartable que veamos el tipo final, lo que se llama normalmente el tipo de salida o el tipo final, uh-huh, en el 2,5. Uh-huh. Yo creo que ahí va a estar, entre el 2,5 y el 3. Depende cómo evolucione la inflación, ¿no? En cualquier caso, nos quedaría todavía un año de normalización de política monetaria. Pues más o menos. Uh-huh. Sí, un mes más arriba, un mes abajo. Sí. En cualquier caso, ¿se conseguirá con esto, con esta hoja de ruta de las que ya adelanta el mercado, un aterrizaje suave, como sí que parece que está viviendo Estados Unidos con la Reserva Federal? Bueno, yo creo que nosotros sí podríamos hacer lo mismo que Estados Unidos. Hay un aspecto que sí nos separa bastante de Estados Unidos, que es la garantía de suministro de gas y el precio del gas. Uh-huh. Nosotros, pues claro, el precio del gas lo tenemos mucho más disparado que Estados Unidos y por ende el precio de la electricidad. Y encima tampoco, además de ese precio tan elevado, no tenemos garantizado que vayamos a tener suministro. Sí. Entonces, claro, si hay problema de suministro, la economía europea se va a resentir claramente y claro, nuestro aterrizaje será más suave. De todas formas, yo soy bastante optimista con los crecimientos del PIB para el año que viene,
porque los niveles de empleo, tanto en Europa como en Estados Unidos, el desempleo está en mínimos históricos. Entonces, nunca hay una recesión grave, profunda, con el desempleo o el paro en mínimos. O sea, entonces, en la medida que consigamos mantener los niveles de empleo a estos niveles, o no tan bajos, pero no el desempleo tan bajo, pero en niveles muy moderados, el consumo, que al final es lo que pesa el 70-80% del PIB, es el consumo privado. El consumo privado no se va a resentir mientras el paro se mantenga en cotas bajas. No se ha hablado todavía de reducción de balance en el comunicado. Veremos lo que dice Christine Lagarde a partir de -4. En cualquier caso, sí que se espera una reducción a partir de la segunda mitad de 2023. Una parte del mercado espera que sea en el segundo trimestre, otra tanta en el tercero. En los meses que abrimos, ¿dónde va a estar el mayor de los apoyos del Banco Central Europeo? ¿Hacia qué países se va a dirigir los esfuerzos? No sé si Italia por la inestabilidad de su mercado de deuda, pero también hacia nosotros o hacia Grecia. Bueno, Grecia, sí, vamos, al final el Banco Central Europeo va a estar evitando siempre la fragmentación del mercado, para que todo el mundo nos entienda. No puede ser que esté Alemania y Francia pagando un 2,5-3%, Italia y España pagando un 6%, ¿no? Entonces, las primas de riesgo tienen que ser racionales y moderadas, ¿no? Entonces, bueno, pues en la medida que esas primas sobrepasen entre 100 y 150 puntos básicos, pues yo creo que el Banco Central Europeo va a actuar, ¿no? Como mucho 200 puntos básicos, que ya me parece muy exagerado. Entonces, esa es un poco la tranquilidad que el Banco Central Europeo trata de transmitir al mercado, es decir, estar tranquilos porque nosotros vamos a monitorizar los niveles de rentabilidad de los bonos a largo plazo de forma que no haya grandes diferencias entre unos emisores y otros, ¿no? Y de esa forma, claro, facilitar la transmisión de la política monetaria, porque claro, si el Banco Central pues sube los tipos 75 puntos básicos y los bonos en España e Italia suben 200, pues claro, no, la medida es o sea, la transmisión monetaria no es correcta, porque una medida, de subida de tipos relativamente reducida, pues se amplía a lo bestia en esas economías, ¿no? En esos mercados. Entonces, yo creo que con eso sí podemos contar, ¿no? Sí. Ya lo ha dicho expresamente. Otra de las grandes decisiones de hoy, la esperada al menos, era la de los Tiltro. Se ha decidido recortar las ganancias de la banca, la que obtiene gracias a inyecciones de liquidez, las que se realizaron durante la pandemia. En el comunicado dicen, bien, en su momento fueron útiles para evitar descalabros, pero ahora, con la normalización de la política monetaria y con la inflación como la tenemos, en el 9,9%, si fijamos el ojo en el dato de cierre de septiembre, van a entrar en conflicto y no va a ser tan beneficioso para la economía. Por lo tanto, ha decidido cambiar las normas. A partir del 23 de noviembre y hasta que se amorticen, el coste de los préstamos se va a ligar, dice el BCE, a la tasa de depósito. Esto los encarece de manera notable. No sé si observan ustedes miedo entre la banca por esto que se avecina. En una jornada de resultados hoy hemos tenido Sabadell, mañana tendremos aquí en España Caixa y BBVA y ayer el Santander. Bueno, yo creo que la banca de lo que vive los telitros pues han sido una ayuda en momentos muy complicados, pero realmente la banca de lo que ayuda es del margen financiero, o sea, el margen que hay entre el dinero que presta y el dinero que recibe en depósitos. Sí. Entonces, en un momento como este, con tipos de interés normalizados o a punto de normalizarse, con niveles de tipo de interés de entre el 2 y el 3%, la banca va a ganar con su negocio ordinario suficiente dinero como para mantener saneada la cuenta de resultados y capitalizados los bancos. Entonces, bueno, yo creo que
Los telitros, pues probablemente estoy de acuerdo que no hacen la falta que hicieron y bueno, si acaso yo creo que tienen más utilidad en un momento como este para preservar o mantener un nivel alto de liquidez en el sistema, ¿no? Uh-huh. Para que no haya escasez de crédito, más que para favorecer, digamos, cuenta de resultados de los bancos, ¿no? Uh-huh. Entonces, parece razonable que en lugar de tratar de retirarlos, sí, ¿no? Uh-huh. De esa forma restringes la disponibilidad de liquidez de los bancos. En lugar de retirarlos, le subes el coste a unos niveles que siguen siendo razonables, ¿no? Pues si te los ponen a coste del día a día, ¿no? Del uh-huh. tipo de intervención, pues sigue siendo una fuente de financiación atractiva en cualquier caso, ¿no? Uh-huh. Es un contexto de mercado en el que acabamos de conocer, Hernán, los datos de PIB de Estados Unidos, que crece en el tercer trimestre del ejercicio de manera suave, un Producto Interior Bruto que se incrementa en un 0,6% tras 2 trimestres a la baja. Una buena noticia parece ser, pero con componentes clave que continúan mostrando una desaceleración económica. ¿Existe una divergencia entre Europa y Estados Unidos en estos momentos de normalización? Pues sí hay divergencia, porque Estados Unidos, los 2 primeros trimestres de este año, ha tenido crecimientos de PIB negativos, sí, marginalmente negativos, un 0,1, un 0,15, ¿vale?, en el primero y segundo trimestre, mientras que Europa, en el primero y el segundo trimestre, pues ha tenido un 0,5 de crecimiento en el primer trimestre y un 0,6 en el segundo. O sea que y en cambio ahora, el tercero y cuarto se esperan crecimientos más modestos, ¿no? Sí. Y mientras que Estados Unidos está al revés, recuperando. Pero al final del año, pues la estimación de Europa pues está en el 2 y pico % y Estados Unidos en el 1 y pico. Y será el año que viene cuando haya más divergencia, ¿no? Uh-huh. Europa pues se va a quedar en 0,5 previsiblemente. Uh-huh. Y en cambio Estados Unidos pues probablemente crezca un 1,5, ¿no? Entonces sí hay una pequeña divergencia, pero de momento con las estimaciones que hay no son sustanciales las diferencias. Dependerá de lo que comentaba antes, ¿no?, del problema crítico de Europa, que es el suministro del gas. Uh-huh. Veremos dónde acabamos y hacia dónde va la guerra en Ucrania, que está poniendo en jaque al viejo continente. Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión y cogestor del fondo Olea Neutral, muchas gracias por haber atendido a la llamada de este especial informativo en Capital Radio. Gracias a vosotros, Javier.